Hola, bienvenido a un nuevo vídeo del canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver los efectos que tienen tanto subidas como bajadas de precios en la respuesta que tenemos que dar en cuanto a volumen de ventas para conseguir el mismo margen bruto que teníamos antes. Vamos a verlo en estos esquemas. En primer lugar, vamos a estudiar el efecto que tienen las bajadas de precios. Aquí, en esta columna, tenemos las reducciones de precios en porcentajes, progresivamente del 2% hasta el 60%. La fila en azul sería el margen bruto que tiene la empresa. Y ante unas bajadas de precios, lo que obtenemos en las casillas centrales, el resultado es el incremento de volumen de ventas para lograr ese mismo margen de contribución. Resumida la fórmula sería esta: margen bruto dividido margen bruto menos reducción de precio, y los resultados que obtenemos son estos que veis aquí. La fórmula esta es bastante más larga porque, bueno, yo tengo una condicional para que en el caso de que salga cero o algún resultado incoherente, pues no ponga nada, ¿no? Y bueno, vamos a ver algún ejemplo. Entonces, en el caso de que haya una reducción de precios del 3%, si el margen de nuestra empresa es del 20%, esto significa, este resultado del 17,65%, significa que necesitaríamos realizar un incremento de volumen de ventas de ese tanto por ciento, en este caso un 17,65, para lograr el mismo margen de contribución. Como podéis observar, cuando nos movemos más hacia abajo y hacia la derecha, pues las cantidades son realmente muy elevadas. Esto, en este caso, por ejemplo, si la reducción de precios es de un 60% y nuestra empresa trabaja con un margen de un 65%, el esfuerzo que tendremos que hacer o el incremento de ese volumen de ventas para lograr ese mismo margen de contribución de 65%, fijaos cómo sería de 1200%. Bien, pues esto expresado en forma de texto sería, en términos generales, lo que tenéis aquí debajo. Es decir, al bajar los precios un tanto por ciento, que sería esta columna de aquí, la que está sombreada en rosa, significa que el volumen de ventas tendría que incrementarse en un tanto por ciento determinado, el resultado de las celdas centrales, para conseguir ese mismo margen de contribución. Esta sería la explicación en texto. Bien, una vez que hemos visto los efectos de las bajadas de precios, vamos a ver los efectos de los incrementos de precios. Entonces, los efectos de las subidas de precios, de la misma forma que hemos visto antes, tenemos en esta columna los aumentos de precios en distintos porcentajes. Aquí tendríamos el margen bruto de la empresa y el resultado en este caso sería la reducción en volumen de ventas en tanto por ciento que tenemos que hacer para lograr el mismo margen de contribución. Vamos a ver otro ejemplo. Si aumentamos el precio un 5%, que es esta celda de aquí, y tenemos un margen, por ejemplo, de un 25%, nos vamos a la intersección y vemos cómo el incremento, o perdón, la reducción de volumen de ventas para lograr ese mismo margen de contribución, en este caso reducción de ventas, tendría que ser del 16,67%. Otro ejemplo, si aumentamos el precio un 15% y nuestro margen bruto es del 10%, tendríamos que reducir nuestro volumen de ventas un 60% para conseguir el mismo margen de contribución. La fórmula la tenéis aquí simplificada, sería 1 menos margen bruto dividido margen bruto más este tanto por ciento de incremento de precio, es lo que nos daría estos resultados de aquí. Como veis, son cantidades no tan elevadas como las que hemos visto en el caso de bajadas de precios. Como hemos visto antes, expresado en forma de texto, esta tabla nos indica que al subir los precios un tanto por ciento determinado, esta columna de aquí, teniendo un margen de un tanto por ciento también determinado, que sería la fila en azul, el volumen de ventas tendría que reducirse, en este caso, ese tanto por ciento determinado, lo que nos sale el resultado de las celdas centrales, para conseguir el mismo margen de contribución. Como vemos,
En principio se ve claramente que estas cantidades no son tan elevadas como las que teníamos en el caso de bajadas de precios. Luego veremos qué significa esto. Vamos a ver un ejemplo particular en el caso de que subimos el precio un 3%. Esta empresa nos dice que vende un sofá a 1.000 euros, vendemos 20.000 unidades, lo que conduce a una facturación de 20 millones de euros. Los costes son 16 millones de euros, es decir, 800 euros por unidad son los costes que tenemos y ganamos 4 millones de euros de beneficio, con lo cual estamos trabajando con un margen del 20%. Nos preguntan cuántas unidades podemos dejar de vender si subimos un 3% el precio y queremos obtener el mismo beneficio. Bien, pues sabemos que el beneficio es igual a ingresos menos gastos, pero los ingresos dependen de la cantidad y estos gastos, si son todos variables, pues también dependen de la cantidad, el coste unitario por la cantidad. Planteamos la ecuación, entonces el beneficio es igual a 20.000 sofás que vendemos a 1.000 euros, ese sería las ventas, precio por cantidad, menos, en este caso, los costes variables por la cantidad, los costes variables son 800 por 20.000. El beneficio son 4 millones de euros. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Que si aumentamos un 3% el precio, en vez de venderlos a 1.000 euros cada sofá, los venderíamos a 1.000 por 1,03, los venderíamos a 1.030 euros. Y si queremos obtener el mismo beneficio, la cantidad que deberíamos de vender sería y planteamos la ecuación, el beneficio son 4 millones y lo que vamos a despejar en este caso es la cantidad que es igual para los dos casos, precio por cantidad menos coste variable por cantidad. De aquí despejamos y la cantidad que deberíamos de vender ahora resulta, despejando la ecuación, que son 17.391 unidades, redondeando a números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes vendíamos 20.000 y ahora 17.391 sofás, entonces ¿cuántos hemos dejado de vender? Pues hemos dejado de vender 2.609 unidades, que representa una reducción en ventas de lo expresamos en forma matemática, es decir, de 20.000 hemos pasado a 17.391, dividimos entre 20.000, que es lo que vendíamos en origen al principio, y nos sale 0,13045. Esto en tanto por ciento, pues es aproximadamente un 13%. Conclusión, si lo expresamos en forma de texto de la misma forma que vimos antes en la tabla, quiere decir que al subir los precios un 3%, teniendo un margen del 20%, el volumen de ventas tendría que reducirse en un 13,045% para conseguir el mismo margen de contribución. Vamos a ver este resultado si coincide con la tabla que tenemos. Estamos hablando de subidas de precios, por lo tanto nos vamos a esta tabla. Y nos dicen que el precio lo subimos un 3% y nuestro margen es de un 20%. Lo veis aquí. 3% es el aumento, el margen es el 13%. Lo que nos está indicando esto es que necesitaríamos subir los precios la reducción en volumen de ventas para lograr ese mismo margen de contribución sería de un 13,04%. Es decir, tenemos que reducir nuestras ventas un 13,04% para conseguir el mismo margen de contribución. Conclusión de todo esto, como veis, los efectos de subida de precios no son tan elevados como los que tenemos en el caso de bajadas de precios. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el esfuerzo cuando disminuimos nuestros precios que tenemos que hacer en cuanto a incremento de volumen de ventas para conseguir el mismo margen de contribución es mucho mayor, veis estas cantidades tan elevadas, en el caso de que bajemos los precios. Con lo cual, mucho cuidado con las bajadas de precios porque el esfuerzo que tenemos que hacer incrementando nuestras ventas, si queremos conseguir ese mismo margen que teníamos antes, el margen bruto, pues es bastante más elevado. Bien, hasta aquí este vídeo y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Hasta pronto.